chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy empezamos con esta clase que es de reformas constitucionales. Me basé en lo que enviaron de tarea. Entonces, muy buen contenido. Algunos me di cuenta que nada más copiaron y pegaron. No, en estos días lean más porque sí tengo tiempo para revisar cada letra y cada palabra que ustedes suban. Pero bueno, vamos con las reformas constitucionales. En síntesis, y para que se entienda, es modificar por completo o secciones de la Constitución. Eh, Algunas veces le llaman meterle tijera o hacerle cirugía a la Constitución y esto pues en su intención original es mejorar la vida del país a través de modificar las leyes. No siempre funciona y como en la política y creo que como en todas ciencias, pues siempre hay beneficios y perjuicios. Y bueno, en este caso en el de México, México tiene una historia con las reformas constitucionales, siempre han dependido de quién llega al gobierno. Sucede en todos los países tienen beneficios y perjuicios. Y bueno, en el caso mexicano vamos a ver cómo funciona. Bueno, las reformas constitucionales. Recordar que México bueno, se basa en una constitución mexicana de 1917 que se promulgó un 5 de febrero y es la base para la vida de este país, las reglas. Que no se respeten es otra cosa y a eso se le llama no, no es corrupción, porque siempre decimos corrupción, pero no, no es corrupción, se me acaba de ir la palabra. Bueno, ahorita que la recuerde. Bueno, la Constitución establece y hay un artículo en el que nos menciona que se puede modificar la Constitución bajo ciertas reglas, ¿ok? Es una ley que dice así que en su carácter de norma jurídica superior del Estado mexicano es susceptible de ser reformada mediante modificaciones, adiciones o derogaciones de sus textos contenidos en los títulos, capítulos, secciones, artículos, párrafos, apartados, fracciones e incisos. Entonces, una característica de la Constitución es que tiene que estar muy bien redactada, muy bien especificada, para que no dé pie a malas interpretaciones. Por eso es que se lleva tiempo y porque hay muchos sectores económicos, de poder y sociales que buscan obviamente que quede muy explícita la regla. Una de las cuestiones, por ejemplo, que de las cuales hemos hablado en clase es las leyes digitales. México tiene un cierto retraso en las leyes digitales. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de ese contenido que se filtra a veces contenido de adolescentes y que bueno, esa ley en Yucatán, por ejemplo, se reformó? Pero bueno, ¿quiénes pueden modificar la Constitución? Bueno, primero se presenta una iniciativa, esas iniciativas las puede dar el presidente en turno, siempre ha sucedido así, y las iniciativas de los congresos federales y locales, leyes que se pueden modificar, por ejemplo, aquí en el municipio donde vivimos, el agua. ¿Quién iba a prestar los servicios de agua? Bueno, pues tuvo que modificarse una ley o reformarse una ley para que pasara del servicio público al servicio privado. Otra de las reglas que aparece ahí es que los congresos de diputados y senadores, cuando ya una ley o una iniciativa se revisa, se adecúa y se redacta muy bien y de manera muy precisa. Por eso es que a veces les digo que ustedes son unos muy buenos abogados, porque palabra que esté ahí o idea que se pueda interpretar se tiene que dejar muy clara. Y una vez que ya se aceptó, es necesario que se apruebe por 2/3, por eso aparece ese número, por 2/3 de los congresos, es decir, si hubiera un total de 60 diputados, por lo menos 40 deben de votar a favor para que una ley se apruebe. Depende del número, obviamente. Y el siguiente punto es que si son leyes o constituciones nuevas, aquí en México había un estado que no tenía constitución.
31 estados tenían su propia constitución, pero uno tenía su constitución pendiente y era la Ciudad de México. No tenía constitución. Se tuvo que consultar con órganos especializados. Hay muchos órganos especializados, por ejemplo, de la sociedad civil para proteger derechos de minorías como indígenas, homosexuales, gente de escasos recursos, grupos feministas. Y a estas personas se les llama constituyentes, es decir, constituyentes no es una avenida, sino son personas, personas que tienen o están especializadas en determinadas áreas del conocimiento y pueden o conocen a la perfección ciertas leyes y modelan una estructura para poder protegerla. Por ejemplo, en la Ciudad de México eh, se estableció en la Constitución de la Ciudad de México leyes que permiten la interrupción del embarazo, ¿no? Acuérdense que recientemente también sucedió en otro estado, Oaxaca. En Oaxaca también se hizo una reforma a las leyes para permitir la interrupción del embarazo. Y estos constituyentes pues se especializan en eh, establecer artículos nuevos o modificarlos de acuerdo a la actualidad. En el caso de Yucatán, pues se llamó la ley Olimpia, la ley que protege al contenido que se comparte por parte de adolescentes, hombres y mujeres, para que ese contenido no se divulgue y quien sea el responsable sea castigado. Luego, las reformas constitucionales se reforman a partir de necesidades, es decir, en el caso digital, por ejemplo, pues cuando alguien publicaba una foto íntima no pasaba nada, o sea, simplemente había como no había una ley que me dijera qué hacer con alguien que propagara o difundiera o hiciera viral una imagen. Y entonces ahí en Yucatán se estableció una ley que comenzó como una iniciativa que se revisó, que se adecuó y que se estableció quiénes eran los beneficiarios y los perjudicados y cómo iba a aplicarse un castigo a quien difundiera esos contenidos. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, condonar impuestos, y ahí dejo la idea volando. Condonar impuestos, es decir, que no paguen impuestos ¿quiénes? ¿Los pobres o los ricos? El otro punto es paridad y equidad de género. Esa también es una ley que les dejaré el link para que verifiquen porque cada semana o cada mes publican las reformas que se han hecho, es decir, a esos señores diputados y senadores que les pagamos nosotros y que apenas aprobaron esa ley de paridad y equidad de género. En síntesis se refiere a que todas las instituciones públicas y privadas contraten cierto número de mujeres, específicamente el 50%. Y la otra cuestión, el tema importante, que ganen igual que un hombre. Acuérdense que aquí en México tenemos esa desigualdad. Un hombre puede ocupar, un hombre o una mujer, perdón, pueden ocupar el mismo puesto, pero ella iba a ganar menos por ser mujer. Y esta ley lo que establece es que se van a establecer sanciones a la empresa que no cumpla con ello. Reconocer a comunidades afroamericanas. Esta iniciativa también, bueno, no, ya no iniciativa, se llama ley, porque ya es una ley, para reconocer los derechos de las comunidades afroamericanas aquí en México. Acuérdense que, bueno, México, hay que decirlo, somos un país racista en cierta medida y a las comunidades afroamericanas no se les habían reconocido derechos como derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a tener un acta de nacimiento, que era lo que ellos principalmente querían. Esa parte viene de la época de la colonia, de la época en la que esclavos africanos venían aquí a México y justamente nació en un estado que tiene comunidades afroamericanas, por ejemplo, Oaxaca y Guerrero tienen comunidades de africanos,
pero que ya son mexicanos, sin embargo sus derechos no se reconocían. Hay personas que no podían tener un acta de nacimiento porque sus padres no eran de origen mexicano. Con esta ley ellos obtienen este beneficio de reconocer que tienen padres africanos, pero ya son mexicanos, y ese es un gran avance para esas comunidades. Ahora, bueno, pues habrá que cambiar un poco la ideología que tenemos, y ustedes lo saben con esos chistes que hacen hacia el color de las personas. Ahí, sí, ahí aventé unos cebollazos a algunos de ustedes. Y luego el otro que me sorprendió cuando lo encontré, abuso y violencia contra menores de edad. Esa es una ley que se reformó y aunque no lo creamos, no estaba clasificado como un delito. Tenía una redacción muy ambigua que cualquiera podría, ya me acordé de la palabra, quedar impune, es decir, podrías atentar contra un niño, que es lo peor creo que podría suceder en este país. Y si interpretabas la ley de cierta manera como estaba escrita, podías salir de la cárcel. Afortunadamente, esta ley apenas se reformó y ya está establecido como un delito. Establecimiento de la Guardia Nacional de carácter civil. Una pregunta aquí para ustedes. Cuando escuchan la palabra Guardia Nacional, ¿qué idea les viene a la mente? ¿Un policía o el ejército? Esa es una idea que no ha quedado bien establecida. Se aprobó apenas, pero esta ley tiene características que no le gustan a muchas personas, porque justamente pareciera que hay una idea a la cual nos lleva a pensar, y que se la repito. ¿Qué es la idea que piensan cuando les menciono Guardia Nacional? ¿Policía o ejército? Y el último en el cual va a haber una actividad es el etiquetado de comida y bebidas. En este país hay una iniciativa, porque esa todavía no es ley, pero la incluí porque va a ser la actividad, de establecer el etiquetado de comida y bebidas. Un ejemplo, ustedes ya han visto las cajetillas de cigarro, que espero nadie fume, pero en las cajetillas de cigarro hay ciertas imágenes de personas enfermas de cáncer o radiografías de pulmones sanos y pulmones enfermos, o una rata muerta. Pues esa fue una reforma que se estableció para que todas las cajetillas de cigarros pusieran en su cajetilla que las consecuencias negativas o todo lo que contiene un cigarro, ¿no? Eso fue una ley, y quien no la cumpla, la empresa que no la cumpla, será sancionada, incluso hasta que sea expulsada del país o que se cierre su comercio. Y bueno, ya para terminar, ay, perdónenme, estoy ronco. Para terminar, esta es la actividad del día de hoy. Tienen que mandar por escrito en WhatsApp o por audio. Me gustaría más que fueran audio para que lo expresen. ¿Qué beneficio y perjuicio consideras que se dará al incluir programas sociales a la Constitución? Este sexenio se caracteriza por eso. Quizás nosotros no estamos siendo beneficiados, pero aquí la cuestión es qué piensan respecto a que la pensión hacia los adultos mayores, o este programa de jóvenes construyendo, los famosos ninis, entren como una ley a la Constitución. ¿Qué beneficios le encuentran y qué perjuicios le encuentran? Y número 2, consideran que serviría etiquetar de forma diferente los alimentos poco nutritivos y que esta ley entre en la Constitución. Esta ley, créanme que la han estado deteniendo y deteniendo y deteniendo. ¿Ustedes por qué piensan que se está deteniendo? Y si se aplicara esta ley, ¿de qué creen que serviría? Es decir, ustedes que van a comprar al Super Aquí o al Oxxo, ver una nueva etiqueta, como la que están viendo ahí en la imagen, que dice que trae exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de azúcares. ¿Qué piensan al respecto? Porque si se reforma esta ley, la intención obviamente es cuidar la salud de la población. Entonces, ¿qué piensan respecto a que esta ley se aplique
y entre en la Constitución. Y bueno, esta es la primera parte, me falta la de las reformas estructurales, que también enviaron muy buenas tareas de las que he revisado. Muchas gracias y pasen buena tarde.